Buenas, buenas tardes. Es que me sorprendí un poco porque no vi de qué manera se activó mi teléfono y he estado notando que se están metiendo a mi teléfono, lo cual no es nada agradable. Pero bueno, así empezamos este video el día de hoy. Hoy es lunes 13 de febrero de 2023. Es un día muy especial para mí como para cualquier persona cuando festeja su cumpleaños. Hoy no es mi cumpleaños, pero voy a empezar por compartir los evolutivos, que son las formas en que he aprendido con mis maestros mayas en que se puede acceder a una información más profunda sobre uno mismo, y que además sirve para activar tanto las neuronas espejo como las células madre. En la tradición yucateca, tu kin natal siempre va a ser el mismo. Hay mucha luz hoy. Aquí muchos rayos se ven bien bonitos, ¿no? El kin natal no cambia. Entonces, por ejemplo, yo que soy Simi 10, no cambia. Pero no siempre coincide la fecha de cumpleaños con el kin natal. Eso solo sucede cada 52 años. Y eso lo descubrí ya el año pasado muy oportunamente, por las dudas que tenía yo de cuál era mi misión. Y que revisando el material, la bibliografía que he estudiado a lo largo de mucho tiempo, pues confirmo como si la comprensión del equilibrio emocional del espíritu es fundamental para mí, ha sido muy importante. Y pues hoy es mono 11 en la tradición yucateca. En la tradición quiché es enlazador 5, y esto me permite saber, le permite saber a cada persona, aprovechando esta explicación desde mi testimonio, que son como la ruta de trabajo. Yo así lo entiendo, pero que además energéticamente la vibración se sincroniza para invitarme a hacer este trabajo. El mono 11 pues es la energía de la alegría, del gozo en el presente, de la mente lúcida, clara, de la capacidad de disfrutar porque ya no tiene uno daño emocional. Obviamente el daño emocional es algo que se puede acumular o que se puede retomar si uno se toma las cosas personal y se siente ofendido. Y si te sientes así, y si se siente uno así después de haber sanado emociones, pues es el aviso de que hay que seguir sanando el daño emocional para entender las lecciones detrás de las ofensas, que también pueden ser oportunidades de los ancestros para poder sanar, que dicen, esta persona de mi familia está lista para hacer ese trabajo que yo no pude concluir. Entonces le voy a transmitir esa emoción, esa pena, ese dolor, para que me ayude a resolverlo, y entonces ya no se quede ese tema pendiente para nuestra descendencia. Es muy importante honrar a nuestros ancestros, muy importante honrar a nuestros guías, a nuestros abuelos, y por eso entender que todo forma parte del equilibrio y del amor del cosmos. Y como lo decían los lakotas, me gusta mucho,
que para ellos Huancatanca, su dios creador, es el gran misterio, al que veneraban, al que agradecen. Veneraban sus ancestros, pero los Lakotas, los Sioux siguen presentes en el sur de Estados Unidos y en otros lugares. Hoy en la mañana me di cuenta que un sitio que apenas encontré hacen ceremonias, van a hacer ceremonias de temazcal y de ayuno y de reflexión 2 días en Zitácuaro, Michoacán. Me pareció bien bello, ¿no? Que estén tan cerca, y ahí es a donde nos damos cuenta que nuestros ancestros siguen entre nosotros, se hacen presentes, nos comparten su sabiduría. Hoy también leyéndolos, y para dar paso al tema y a la explicación de los quines, a donde voy a hablar también de los evolutivos de estos sellos, estaban hablando del ayuno, de la importancia del ayuno, que yo cuando estuve en mi periodo de vegetariana también hacía mis ayunos. Es muy poderoso el poder del ayuno con fruta. Los ayunos que hacen los pueblos originarios son más fuertes, y estaba leyendo cómo hacen ayuno de irse a la montaña y no toman ni agua. Son ayunos muy fuertes para equilibrar al ego, para volverse agradecidos en el presente. Y esa es una experiencia que yo, con mi compulsión por la comida, cuando hacía los ayunos, aunque fuera de frutas, yo me acuerdo cómo podía apreciar mucho mejor el alimento después. No solamente la fruta en sí, sino todos los alimentos. Se limpia el paladar, se vuelve uno más receptivo a los sabores, más agradecido con todo lo que tiene uno. Es un ritual muy poderoso el del ayuno, y que me recordaron lo importante que es hacerlo, el valor de hacerlo. Yo nunca he hecho uno ni siquiera de agua. Lo más que quise hacer fue prepararme para un ayuno de 40 días de mango, que decía el maestro Chaya Michan cuando yo estuve no pocos años, yo creo que fueron más de 10 años de vegetariana, y no aguanté ni 8 días. Y era de 40 días el ayuno que proponía el maestro Chaya Michan. Pero me recordó y me hizo ver la importancia del ayuno para equilibrar uno su ego, para abrirse a nuevas experiencias, y volverse más humilde ante lo que uno sabe, con lo que uno puede colaborar, y valorar la colaboración de las demás personas y de todos los seres con los que compartimos el cosmos. El tono 11, que es la primera vez en donde aparece el mono y el tono 11, porque estamos en la columna 1, que nos recuerda el propósito, la importancia del propósito. Por eso vamos a hablar del propósito, vamos a hablar un poquito más. El propósito es que te hagas presente, que disfrutes, que puedas sonreír, que puedas no tener daño emocional y disfrutar. Y curiosamente, hoy que me levanté, me estaba yo riendo, porque para alisarme tantito mis arruguitas, en lo que puedo entender, en lo que puedo portarlas con mayor orgullo,
porque pues evidentemente eh, van a seguirse presentando, pero no necesariamente de la misma forma. Hay personas, hay mujeres que sin hacerse la cirugía, también haciéndose la cirugía o poniéndose otras cosas, logran eliminarlas. Yo nunca he sido tan valiente y tampoco me gusta el someterme a intervenciones quirúrgicas. Creo que la única intervención, he tenido 2 intervenciones quirúrgicas en mi vida y pues eran inevitables. Una muy parecida a la que tuvo mi mamá y la otra de la garganta, de las amígdalas. El caso es que el tono 11 es el tono espectral de emitir luz. Y lo que yo me percaté en la mañana, lo que estaba haciendo era ponerme unos papelitos que mi mamá, yo me acuerdo que los usaba desde que yo estaba niña, para ayudar a separar y que no se marquen tanto. Entonces cuando me desperté me sentí, no sé por qué me dio la idea como si fuera yo un gato con bigotes. Entonces me empecé a reír y me percaté de que pues ya estaba entrando en esa frecuencia del mono 11. Yo dije, pues este año voy a estar particularmente graciosa o me va a ser más fácil reírme, y así amanecí. Pero yo nací, no me acuerdo bien a qué hora nací, me confundo con la hora de nacimiento de mi hija, le voy a preguntar a mi mamá, pero fue muy bonita la madrugada porque me dediqué a agradecer a mis sellos, a mis guías en todo este año, y que como va uno cambiando, pues van siendo otros sellos. Yo en el desplazamiento del Solkin era espejo 10, en la onda de la luna, y ya a estas horas ya estoy cierta que ya había nacido y que ya entraron estas frecuencias de las que les voy a hablar, entre otras. Pero entonces hoy entro a hacer tormenta 11 en el desplazamiento, pero en mi quil natal yucateco soy mono 11. Yo digo, ay, qué bueno, que me voy a tomar las transformaciones de las creencias que voy a hacer para emitir luz para mí y para todos, y que lo pueda hacer con la energía del mono, que es sabio, que es alegre y que no se engancha con el daño, sino que fluye, es inocente y ama y fluye. En la tradición de los abuelos quichés, aunque ya cambié de onda desde el año pasado de estrella 4 a dragón 4 en la columna resonante, en este año soy enlazador 5. Entonces me queda claro que mi misión es ayudar, contribuir a comprendernos, a ver que nuestras diferencias nos ayudan, nos nutren, nos benefician, nos bendicen, porque no podemos ser todos iguales. Y ese es un tema que yo me he dado cuenta que a mí luego me ha causado, y recientemente como que me volví a sacudir de sentir angustia, de sentir que pienso diferente de personas que aprecio, incluidos mis maestros mayas, ¿no? Hay ciertos puntos en que no estoy del todo de acuerdo cómo miran las cosas, pero no significa que no aprecie su trabajo, su labor, pero cada quien tiene un camino diferente, y entiendo que por eso es que cada quien aporta algo distinto. Y pues del tono 5 nos habla de la quinta dimensión, de la dimensión de las estrellas. En la columna 5, ¿qué ondas encantadas están en la columna 5? Eso es interesante. Es una buena tarea. No identifico, no tengo tanto conocimiento del Solkin como para saber
cuáles son las ondas encantadas que corren en la columna 5. En la 6 sí sé que es la onda de la serpiente. La podemos deducir por las ondas encantadas, por los números. A ver si los traigo, porque luego no traigo toda la información y no pensé que la fuera a necesitar. Sí la traigo. Vamos a deducir. La columna 9, la onda 9 de la serpiente, que la conozco porque, no solo porque es Quetzalcóatl, sino porque, aquí está, sino porque en esa onda encantada está mi sello quiché de nacimiento, mi nahual, que es estrella 4, está en la onda de la serpiente. Pero en la columna 1 está el dragón y el mago. En la columna 2 está la mano y está el sol, si no me equivoco. En la columna 3 está el caminante. En la 4 está el enlazador. En la 5 está la tormenta. Otra vez la tormenta. La transformadora de creencias, la que revitaliza, la que hidrata, la que refresca, la que renueva, la que avisa, la que sacude, porque la tormenta se hace de la combinación o forma parte de lo que es el dios huracán, que es la fusión del viento y de la tormenta. Bueno, entonces, ¿cuáles son los... creo que ya cerré esto, ¿no? ¿Cuáles son los evolutivos del día de hoy? Del mono 11 es el mono 1, que es el centro del Solkin. Es el mono 1 es el corazón del Solkin. Es el propósito de la evolución espiritual, es ser inocentes, no engancharse con nada. Es poderte mover en todas direcciones, estar presente, amar, fluir y entender el amor y el fluir de los otros y disfrutar de la vida, del amor. Y el evolutivo 1 es el activador de neuronas espejo. Ese va a ser mi activador de neuronas espejo. A partir de, en todo este año, en todo este nuevo ciclo que se inicia hoy. Pero en este día también. Y el dragón 6 es el activador de las células madre. El mono 1 pues está en la onda encantada del mono. Y el dragón 6 está en la onda encantada del guerrero. El guerrero que es que unido con el dragón 6 sería nutrir para igualar. Desde aprovechar los juicios que tenemos de lo que admiramos y de lo que resentimos para identificar en dónde nosotros lo tenemos, lo hemos hecho, y entonces poder ver los beneficios que ha traído cuando nos hemos sentido agraviados o cuando nos sentimos culpables por haber agraviado a otros, que es una experiencia que todos vivimos. Y para cuando nos sentimos orgullosos de nosotros o admiramos a otras personas, identificar en dónde, de qué manera nos perjudica el sentirnos orgullosos o el pensar que otras personas son mejores que nosotros, al identificar cualidades que no hemos podido reconocer en nosotros.
Entonces, esos son los evolutivos del día de hoy. Del Nahual, que es enlazador 5 en la tradición quiché, sus evolutivos son la Tierra 12, que es el activador de las neuronas espejo, y el espejo 7, que es el activador de las células madre. El activador de las neuronas espejo sirve para poder tener una mejor empatía con las demás personas. Y las células madre, el activador de las células madre, pues sirve para poder retroalimentar, rejuvenecer, no solamente nuestros órganos, nuestra sangre, pero sí, también nuestros tejidos, nuestro cuerpo físico. Y es un poco la promesa del espejo, porque el sello del espejo nos recuerda que somos hijos del cosmos y que somos eternamente jóvenes y que somos infinitos, que podemos tener ciclos de muerte aparente en el mundo de los 5 sentidos, pero siempre vamos a regresar de otras formas, nos vamos a reacomodar de otras formas a través de la ley del uno y de los muchos. Y que así se ha hecho a través de nuestros ancestros. Por ejemplo, a mi mamá le decía yo ayer, fíjate que pasa algo muy curioso entre tú, mi hija, tu nieta y yo, que es el que yo soy doble por concepción de mi mamá y mi hija es doble por concepción mía. Entonces ahí es muy claro que todo lo que cada una resuelve beneficia a la otra. Yo creo que por eso estaba yo eufórica cuando les compartí hace unos días cómo mi mamá decidió enfrentar un tema familiar pesado y cómo eso la ha liberado. Pero yo sé que mi mamá, que es Sol 2, es una mujer muy fuerte. Cuando toma una decisión, es difícil sacarla de allí. Sin embargo, sé que cuando uno ama mucho a una persona, como a un hijo, tiene ciertas debilidades. Entonces, le decía yo ayer, conforme vayas recibiendo ese dinero, porque ayer me precisó mejor qué era lo que había pasado, conforme tú vayas recibiendo ese dinero, no solo el que yo le debo y que ya le había dicho que le iba a pagar, sino el que le debe mi hermano y que ayer me detalló que era mucho dinero. Conforme lo vayas recibiendo, porque el brazo que le duele es el derecho, y el derecho tiene que ver con el dinero. Le dije, conforme vayas recibiendo ese dinero, se te va a ir quitando el dolor del brazo. Para ella es muy importante su salud, por eso es una mujer muy longeva. Y no solo longeva, sino además con vitalidad, con energía, con lucidez, con claridad, con fortaleza interior, ¿no? Me comentó cómo le dijo. Yo sinceramente les digo que yo llegué a pensar que eso no iba a suceder. Dejó de ser para mí un tema de dolor, porque yo dije, bueno, a final de cuentas, esas son decisiones de los papás y cada quien decide qué hacer con su vida y con su dinero. Y yo ya se los había dicho, porque así ya lo había yo entendido. Sin embargo, el que ella haya hecho eso, a mí me liberó, me hizo mucho bien. Incluso ayer le decía que no sabía si se lo quería decir a mis hermanos, a mi hermano Pablo, pero que sin duda, aunque no se lo dijera, él lo iba a sentir y le iba a beneficiar en su energía. Estoy convencida de eso, lo he vivido muchas veces. Incluso he experimentado
que una persona con la que tengo una carga emocional en el momento en el que yo me adueño de lo que a mí me toca, aprovechando ese juicio que tengo hacia esa persona, y dejo de juzgarlo y veo cómo me ha beneficiado el vivir esa experiencia que me ha dolido, que percibía que me había perjudicado, cuando veo de qué manera me ha ayudado a evolucionar, a crecer, a abrir mi corazón, no solamente a mí, sino a la comprensión de las demás personas, cómo la relación con las personas se transforma. Y eso pues es maravilloso. El día de mañana va a ser humano 12 y mano 6. Y ya explicaremos eso el día de mañana. Pero vamos a entrar al tema, que es: no hay vacío existencial en víspera del 14 de febrero y no de manera gratuita, porque no hay vacío existencial que no se llene realizando con amor tu propósito de vida. No es una frase, no es un cliché, no es una frase atractiva que por ser rítmica y por ello poética sea sacada de un sinsentido, sino es producto de mi experiencia. Los indios lakotas, y yo pienso que otros, dicen que el cabello largo son antenas para conectarse con el gran misterio. Entonces, por eso es que yo creo que estoy moviendo mi cabello. Antes no lo entendía, pero pienso que es por eso. Aunque sé que puede distraer y ser molesto, ¿no? Aunque muchas personas ni siquiera me ven, solamente me escuchan. Bueno, las personas que escuchan estos videos. Pero de verdad, yo lo he vivido así. Y he estado reflexionando en estos días, porque hay personas que sienten un profundo vacío y piensan que que nunca se va a llenar. Ese es el vacío existencial. Por eso es tan importante que no solamente se identifique cuál es el propósito de vida, sino que se sane el daño emocional. Yo así lo he hecho. Entre más he sanado mi daño emocional, más me he conectado con mi alma, más me he podido conectar con el cosmos y dejar de estarme queriendo acomodar por los ideales de la sociedad, por quererme parecer a otras personas, por rechazar mi forma de ser, sino más bien por entender por qué mi vida ha sido así, porque la de cada persona he comprendido que tiene que tener ese tipo de recorridos, esas subidas, esas bajadas, para poder acompañar a las personas desde su propósito. Porque el propósito es no solo lo que más amas hacer, sino es tu mayor vacío existencial. Y esto lo he realizado, lo he comprendido, me lo he preguntado mucho tiempo. Ahorita está siendo juzgado un exfuncionario mexicano que estuvo ligado al narcotráfico, que está ligado al narcotráfico y que lo están juzgando. No sé cuál vaya a ser el resultado de ese juicio, porque me queda claro que esas redes pues no son nacionales, sino son internacionales. Y es parte de este pueblo blanco que busca esclavizar a los demás, pretendiéndose superiores sin integrar
ni reconocer que el intelecto solamente es una cuarta parte de lo que conforma el círculo del amor del quinto elemento. Entonces, yo muchas veces me he preguntado, ¿qué es lo que lleva a la gente a querer tener más y más dinero y ya ni siquiera saber cuáles son las cuentas de ese dinero? Ya ni siquiera tener una idea, dimensionar de para qué te puede alcanzar, sino querer tener más y más y más dinero por hablar de dinero. Y me queda claro que ese ansia o ese afán de querer tener más dinero y de ser como un barril sin fondo se expresa en las diferentes áreas de la vida. Yo muchas veces o en distintas ocasiones también me sentía como un barril sin fondo de no sentir amor, de temer incluso de vivir momentos entrañables, bellísimos, y de temer perder esos momentos y entonces querer tener más momentos y entonces sentir más profundo ese vacío y entonces ser más demandante de atención, de cariño, de expresiones sobre mi valor, sobre lo que yo estaba haciendo. Y esa es una excelente manera, la he repetido tantas veces, que eso y con diferentes personas, que entonces me pude dar cuenta y me he podido dar cuenta de que cuando yo me desconecto de mi luz, de mi propósito, pero no solamente para iluminarme yo, sino para compartirlo, compartir mi propósito, realizar mi servicio, pues entonces empiezo a querer recibir luz de afuera, nutrición, amor, valor, reconocimiento. Entonces, pero no solamente es eso, porque incluso he podido experimentar que entre más recibe uno, más comprendes, más disfrutas, hay un mayor compromiso de compartir, de acompañar, de nutrir, porque entre más te vacías, más te puedes llenar. Y entre más compartes lo que tú consideras más valioso, más te nutres y te llenas de amor, realizando tu servicio, tu misión. Entonces, por eso es que quería yo compartirles esto el día de hoy, que me parece tan importante, porque yo en realidad últimamente, desde que estoy haciendo los en vivos, siento que para mí el evolucionar, el comprender, el asimilar, se vuelve un compromiso porque lo estoy compartiendo con ustedes, que es darles mi ejemplo, que he podido hacer en momentos muy duros los videos y compartirles y que se me salgan las lágrimas y compartirles lo que yo puedo. No siempre puedo decir todo porque no solamente tiene que ver conmigo, y entiendo que es importante respetar el momento de cada persona, pero en lo que concierne a mí, y además no se trata de agraviar a nadie, sino de reconocer lo que cada quien es. Pero me he dado cuenta en este ayuno, hasta cierto punto, de yo tener mi propio dinero cuando yo empecé a trabajar a los 17 años. Son duros esos ayunos porque yo pensaba
que muchas veces el dinero me daba la posibilidad de salir corriendo o de sentir que de mí dependía el cómo se dieran mis relaciones, porque yo tenía la capacidad de moverme, de ir y de regresar, o de irme por tener los medios para hacerlo. Eso fue algo que me marcó mucho, de cómo veía que mi papá se iba. Y cómo ahorita, compartiéndoselos, me doy cuenta, me vino una imagen, esa imagen que les he compartido en otro momento, de mi mamá llorando en la ventana de la casa, que era un ventanal muy grande, y mi papá subiéndose a su carro y yéndose con su traje, un Mustang rojo, y sintiéndose muy libre. Entonces, para mí, ese momento me marcó mucho, porque significó para mí decidir y decir: yo prefiero ser así, que cuando pase algo que no me gusta, tener los medios para poderme ir, o incluso para poder regresar, porque también lo he hecho así. Y entonces de pronto mi espíritu me confronta y me dice: a ver, vamos a ponernos a este ayuno de lo que sientes que te da poder, para que te des cuenta cómo todo lo que te sucede no solo tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con una sincronicidad de eventos en donde todos tienen que recibir las enseñanzas y el amor que requieren, la luminosidad exacta. Eso es lo que yo he aprendido y que me ha maravillado de los sincronarios mayas, que luego dicen que no son calendarios, y en donde se pueden ver infinidad de sincronicidades, y que cuando uno las revisa, es increíble. Hay muchos niveles que se pueden ver, y no solamente de manera personal, sino ver cómo tú le enseñas algo fundamental a otra persona por el recorrido que hay de tu kin natal al kin natal de esa persona. Ayer lo estaba revisando con mi papá. Le dije: bueno, ¿qué fue lo que mi papá me quiso enseñar? Yo he trabajado muchísimo con mi papá, porque es la energía masculina origen. Aunque mi papá, su energía era más suave, pero era muy buen proveedor, y mi mamá tiene una energía más fuerte y era muy cálida y muy cariñosa en la casa. Aunque también era muy fuerte, muy estricta en la disciplina. Entonces me puse a ver, o sea, eso también lo puede uno ver con los sincronarios mayas. Y eso es parte de lo que estoy descubriendo, y me estoy maravillando cómo puede uno acceder a esa información, que yo he accedido a ella a través de otras formas, a través de hacer un recuento de mi vida, que no es algo que se excluye desde los calendarios mayas, a recuperar eventos para poderlos sanar a través de preguntas de sabiduría, que sigue siendo para mí muy útil y muy profundo, porque me permite ver cómo todo lo que uno vive tiene una razón de ser, por más oscuro o vergonzoso que pueda parecer. Entonces me di cuenta en la madrugada que estaba agradeciendo todo lo que he aprendido en este año, todo lo que he llorado. Ha sido un año muy fuerte, muy transformador. En distintos sentidos, y que financieramente ha sido, podría decir que financieramente, si lo veo solamente en función de recibir billetes o transferencias, pues sí, billetes, ¿no? A final de cuentas se convierten en billetes. Pues ha sido un año de poco ingreso de billetes, ¿no? Pero ha sido muy abundante en amor, en comprensión, en profundidad. Si yo lo pudiera poner en cuestión de
de billetes, si le pudiera dar un valor, podría decir que he sido millonaria. Además, mi mamá ayer me dio algo que yo considero muy valioso. Como ella ya está grande, pues ya no utiliza muchos zapatos y ella siempre ha sido muy cuidadosa de su ropa, de sus zapatos, y me regaló muchos de sus zapatos, de los que tenía. Y como son zapatos de piel, pues resisten más el paso del tiempo y más de una persona que los cuida. Entonces resulta que ayer con los que me regaló, pues ya tengo muchos zapatos. Y entonces veo como todo regresa de diferentes formas. Y entendí que si llegaban muchos zapatos era porque tenía mucho que caminar, muchas rutas que recorrer, muchas puertas que tocar, entrevistas que hacer. Pero no solamente tocar puertas, sino empezar a dar las conferencias en las escuelas, con los papás, con las mamás, con los jóvenes. Y pues siempre es importante ir bien presentable, bien presentado. Pero me pude dar cuenta en ese estar agradeciéndole a mis sellos, a esas energías que me han acompañado en este año y que he podido estar consciente de cuáles son. Aunque no siempre. Lo del desplazamiento hace muy poquito que lo aprendí, hace como un mes. Lo del espejo 10, y a partir de ahí empecé a recitar las ondas respectivas del espejo 10 y me sirvió mucho para no dejar de espejearme, ¿no? De dejar de buscar el espejo en los otros, e incluso para entender que si los otros te comunican te dicen cosas que no les gustan de ti, en realidad están hablando de ellos mismos. Y si te halagan, tampoco están hablando de ti, Están hablando de ellos mismos, pero no lo pueden ver, no pueden ser, como dice el doctor De Martini, no son lo suficiente humildes para reconocer que lo que ven en mí o en ti, también lo tienen ellos. Entonces es maravilloso. He podido profundizar mucho en el espejo y entiendo que ese camino espiritual no es para que, ya pasó ese año, entonces voto esa lección y la que viene. No, vamos a sumar lecciones, vamos a integrarlas. Así como se trata de abrazar a todas las personas, entendiéndolas mejor, y a mí me ha ayudado mucho a entenderlas a través de la información de sus kines natales y de toda la información que provee el Solkin. Como lo he aprendido conmigo, es grandioso ver cómo cada quien recibe lo exacto. Entonces pude entender también cómo, por ejemplo, mi hermano ahorita sí tiene trabajo, tiene mucho trabajo. Ayer en domingo tuvo mucho trabajo. Entonces de pronto en la madrugada pude entender, yo dije, es que qué narcisista he sido a veces de ver la vida en función solo mía. Cuando lo que sucede es porque el gran misterio, ahora ando muy conectada con decirle gran misterio, sabe la manera exacta para sincronizar todo de tal manera que todos recibamos lo que tenemos que recibir. Que yo me quedara quieta y ver que él tiene trabajo y decir, qué maravilla, ¿no? Porque muchas veces lo que pensábamos es que él era flojo, era comodino, se aprovechaba de que de ser el consentido de mi papá. Y sí, también sucedió eso, pero él también tuvo sus trabajos, él también hacía lo que le tocaba, pero últimamente tiene más trabajo. Y pues ya él es, creo que 10 años más grande que yo. Creo que sí, por allí.
Entonces, de pronto me llegó esa comprensión, porque me puse a recitar las ondas, me puse a agradecer y me llegó esa comprensión y dije, wow, es que sí es cierto, ¿no? Luego no entiende uno, pero al mismo tiempo se está dando un equilibrio de todo. Escuché, por ejemplo, que el terremoto de Turquía ha sido el más devastador en esa zona. Entonces la Tierra nos está dando un recordatorio importante de que no podemos seguir así, de que no podemos seguir responsabilizando a otros o ignorar la vibración y la vida que existe en todo, incluida nuestra Madre Tierra, nuestro Padre Viento, nuestro Padre Sol, nuestros abuelos. Entonces, si no tienes el deseo de iniciar un trabajo con alguien como conmigo, o te justificas con que no tienes dinero, y que yo también lo he pasado, yo les he dicho que no se detengan por eso, que me digan cuánto pueden aportar y que inicien su trabajo. Pero si no lo quisieran hacer con una persona, pudieran empezar a ayunar. También existe el ayuno tibetano, que es de mediodía, en donde no comes nada, que se parece al ayuno que hacen los musulmanes en el mes del Ramadán, en donde desde el amanecer hasta el mediodía no comen nada, o comen alguna fruta, una o dos frutas, y ya después comen bien. En el caso de los musulmanes yo lo viví porque cuando viví en Francia, con quienes convivía y aprendí mucho y recibí mucho su solidaridad y su amor. Por eso yo los aprecio mucho. Especialmente a las mujeres, porque pues eran con las que yo convivía, con los niños, las niñas, que eran las amiguitas de mi hija. Ellos ayunaban en el mes del Ramadán desde que amanecía hasta las 7 de la noche, y entonces ya tomaban su cena. Cenas deliciosas, tuvimos la oportunidad de probarlas con otros condimentos, por ejemplo el hinojo, que en la cocina mexicana, al menos en la que yo conozco, mi familia materna, que es la que pues más influyó, con la que más convivimos, la más que estaba más presente en mi vida, es de Jalisco. Entonces, pues en esa zona del occidente de nuestro país, es que yo conozco condimentos. No sé si en otras zonas del país utilicen ese tipo de condimentos, pero fue muy revelador que con otros condimentos, con otras especias, con otros vegetales, poder acceder a otros sabores maravillosos. Ahorita me acordé de la exquisita comida que hacía mi querida hermana tunecina, amén, y sus niños que me decían tía. Pero bueno, verdaderamente no ha habido vacío existencial tan profundo para mí que no se haya podido sanar y conectarme con la plenitud al realizar o elevar la calidad o la forma o el impacto con más personas. Yo me acordé en la madrugada de algo que me queda claro, que es, para poderse entender mejor, siempre un testimonio. Cuando en una ocasión que terminé con mi pareja anterior,
que fue un momento muy, muy doloroso, muy profundo, en donde sentí un vacío muy, muy grande, que fue cuando utilicé esas 8 preguntas de sabiduría para ver de qué manera ese vacío y ese dolor lo podía transformar, porque sentía que no lo podía resistir y que me quería morir. Fue muy fuerte, muy intenso. Cuando les digo y les hablo con fuerza a las personas que sufren de depresión, sí las entiendo de lo que han vivido, de lo que han sentido. Créanme que sí. Pero a veces cuando hablo fuerte es con la intención de sacudirlos, porque a veces el apapacho lo único que hace es pensar que no te hace despertar a conectarte con tu alma, con tu sol, porque ahí la luz sana todo, emocional, físico y en todos los aspectos, incluido lo financiero. Y por eso esta experiencia es tan reveladora, porque entonces me acuerdo que le escribí al doctor de Martini a su página. En esa época no tenía tanta cercanía como ahora. Pienso que mi testimonio ha de haber ayudado. Le escribí a su hija, le dije cómo me sentía, no me sentía mejor. Pensé que me iba a ayudar el desahogo. De alguna manera me ayudó. Pero yo sentía que me iba a un pozo muy profundo que no tenía fin. Me asusté mucho. No podía dejar de sentir dolor. No me podía quedar tranquila. Estaba muy ansiosa. Sentía que todo se cerraba. Era de noche. Afortunadamente mi hija ya se había dormido. Pero yo no encontraba consuelo. Me sentía muy, muy, muy mal. Me sentía sin piso, sin estabilidad, perdida, fragmentada, dolida. Allá anda la mariposa. Y fue increíble porque como no me podía yo estar quieta, y además no creía que me fuera a ayudar esas preguntas, cuando para mí el método de estas preguntas de sabiduría del doctor de Martini me acompañó y me ayudó a sanar muchas heridas, pero todavía aún habiendo resuelto y sanado tantas cosas, mi intelecto, mi ego se resistía a creer que me pudiera servir, hasta que ya no pude más y yo dije, no importa cómo escriba, no importa que esté temblando, no importa, si no lo hago me voy a morir, porque ya no aguanto, me voy a desconectar porque ya no resisto, porque no veo para dónde caminar, porque me siento perdida, porque siento que nada de esto sirve para nada, que es un tremendo fracaso. ¿Cómo voy a darle la cara a mi hija mañana otra vez en este estado de sentirme triste, de sentir que no podía estabilizarme en una relación? Y entonces empecé agarré esas preguntas que no había puesto a prueba, que son poderosísimas. Estuve trabajando. A la hora empecé a calmarme, pero seguía yo escribiendo, respondiendo las preguntas. A las 2 horas me sentía mejor. Me relajé y pude dormir un rato, me volví a despertar y seguí trabajando.
Y ese vacío inmenso que sentía de perderlo, se sanó. Pude encontrar en dónde estaba el amor que yo quería que él me diera, con claridad y especificidad, no a través de porras o de discursos o de teorías, sino lo pude identificar, porque las preguntas por eso son maravillosas, porque te permiten ver en tu realidad presente aspectos de los que no estás consciente. Y entonces al día siguiente era además el inicio del ciclo escolar de mi hija en una nueva escuela. Entonces me arreglé, me di cuenta que era perfecto que hubiera sucedido así. Y estaba yo con tal luz, ahora lo veo así, que hablé con la directora, le interesó muchísimo lo que yo hacía, y ese fue el inicio para que yo diera clases, no solamente a los jóvenes, que les diera un seminario para ayudarlos a clarificar su propósito de vida, sino para darle un seminario a un joven que estaba confundido en su elección de carrera y que quería tomarlo de manera individual, para hacer conferencias taller para papás y mamás, y para darles el seminario y preparar también a los maestros, que era parte de mi sueño, que es parte de lo que yo quiero hacer. Y en ese momento se empezó a abrir todo ese panorama. Cuando yo sentí que todo lo que yo estaba descubriendo lo iba a poder canalizar, compartir, ofrecer para que ellos tuvieran equilibrio, herramientas espirituales para su equilibrio emocional, para una mejor toma de decisiones, los jóvenes para tomar decisiones en la cuestión de no solamente de su elección de carrera, sino que se pudieran enfrentar a sus papás para decirles de la mejor manera si no estaban de acuerdo en lo que querían estudiar, hacer ese trabajo, esa labor, ese consenso, ese acuerdo. Y entonces cuando yo me conecté con eso y que empecé a trabajar en detallarlo, en compartirlo, en dar las clases, ¿se iluminó? Me iluminé iluminando, compartiendo lo que yo quería hacer. Y eso era lo que yo quería compartirles, porque es real, ha sido mi testimonio. Ahorita lo recuerdo con mucha claridad, ese que fue en la ciudad de Oaxaca, con esa directora en ese colegio, una preparatoria abierta, apoyando a jóvenes, a jovencitas, a profesores, a profesoras, a mamás, a papás. Recuerdo que unos papás que trabajaban en elaboración de mezcal hasta me regalaron un mezcal, que a mi mamá, como le gusta mucho, pues se lo traje porque yo vivía en esa época en Oaxaca. Al sanar mis heridas, elevé mi frecuencia de vibración y me di cuenta que parte del espacio que había en ese momento era para que yo pudiera compartir mi sabiduría, mis testimonios, mis experiencias, de todo lo que empecé a configurar, y en esa época empecé a darle forma a estos seminarios para maestros, para jóvenes, para padres, y que es parte de lo que voy a empezar a compartir nuevamente ahorita para quienes les pueda resultar de utilidad. Ya lo he hecho en otros momentos, ya los he ofrecido, pero no se ha presentado la ocasión. También entiendo que a veces así es, que no es el momento, y
y la enseñanza para mí ahorita es perseverar y saber que cuando uno realiza su propósito también hay momentos en donde hay que enfrentar estas pruebas para poder seguir sanando creencias, liberándose de creencias, seguir sanando el daño emocional. Y así ha sido para mí. Sanar el daño emocional me ha ayudado a clarificar mi propósito, a estructurar mi vida plena, a decidir cómo deseo vivir, a vivir lo que deseo vivir, a no dejar de fuera nada, a no sacrificar mi vida personal, mi maternidad en los diferentes momentos, ni mi relación de pareja cuando es la ocasión, cuando hay esa oportunidad, ni el ser hija, ni ser hermana, aunque a veces eso ha resultado en los años recientes un desafío muy fuerte con muy poderosas enseñanzas para mí y que sé que también tiene que ver con mis ancestros y que ha redundado en sanación de mi cuerpo físico, en equilibrio emocional, en claridad mental, en poder estar presente, en poder ser agradecida, en seguir aprendiendo. Entonces este ha sido un año grandioso. Allá anda la mariposa. Y pues les agradezco su receptividad, que compartan con quien ustedes consideren que les puede ser de utilidad, o si no lo quieren personalizar, porque a veces se sienten las personas agraviadas de que, ay, crees que estoy mal y por eso me lo compartes. Por eso a veces lo mejor es compartirlo en las redes, y a veces quienes menos te imaginas lo pueden recibir. A mí me ha pasado de personas que me dicen, ay, te recomendé con una alumna mía, ¿no? Porque he tenido muchos maestros de universidad que me recomiendan con sus alumnos. Y pues no aparecen los alumnos. Y luego, años después, se comunican los alumnos, pero ya tenían el dato. También pasa a veces que quien más lo necesita es quien menos ayuda pide, y quien menos lo necesita pero está más consciente es quien lo pide. Pero ahorita ya estamos en otra vibración, estamos en otra frecuencia. Ahorita todo es posible, y no está de más decirles que estos evolutivos, que les acabo de compartir en el enlazador 5, en los abuelos quichés, va a estar muy conectada conmigo la onda de la mano y la onda del viento. Y la onda de la mano es sanadora, la onda del viento pues es comunicadora. Además del dragón y de la estrella, que son iniciadores de ciclos, porque estamos en un nuevo ciclo. Pero bueno, muchas gracias. Les deseo que disfruten su presente, todo lo que hacen, que lo sientan, y que se den la oportunidad de sanar sus emociones, de clarificar su propósito, de hacer su servicio con amor. Y si no lo quieren hacer con una persona, acuérdense que también lo pueden hacer ayunando, con un ayuno supervisado. Si tienes una buena salud, pues puedes hacer un ayuno sin ningún problema. Escúchate, tómate tu presión. Si puedes, yo les recomiendo mejor ayunos, por ejemplo, de mediodía, como el tibetano, o si te animas con una sola fruta. Frutas de temporada, ahorita no sé qué fruta podría ser. Hay ayunos muy buenos, por ejemplo, con uvas es buenísimo.
con mango es sensacional. También se puede hacer ayuno, pero ya no es época, de zapote negro con naranja o con mandarina, de fresas. Esos son los que yo he hecho. Una vez hice un ayuno con sandía y no me cayó, pero pues cada cuerpo es diferente. Pero sí es un descanso para el aparato digestivo, y también entras en una conexión con tu alma muy interesante. Si tienen la oportunidad de salir a caminar, de consumir vegetales, de consumir los productos de la tierra sin refinar, como las leguminosas, las oleaginosas, el maíz. En el Popol Vuh dice que la sangre de nosotros está hecha de maíz, y yo estoy convencida, porque qué gusto es comer el maíz. Pero en el caso de los asiáticos, pues sería el arroz. Cuando fui a Sudáfrica, me llamó mucho la atención que con lo que ellos acompañan sus alimentos es con calabaza, pero no verde, no de la italiana que consumimos en México, sino calabaza naranja, como la que se toma, la que comemos para el Día de Muertos aquí. Unas variedades de calabazas parecidas a esa, exquisitas, y eso es su acompañamiento, deliciosa. Pero bueno, les deseo que disfruten, que se sientan y que estén ciertos que estamos viviendo tiempos gloriosos de una transición de un sistema que está colapsando para dar lugar a otro nuevo, en donde nuestro amor está contribuyendo a hacer ese acomodo y nos está concientizando de abrazarnos, de comprendernos, de expresar lo que no nos gusta, de escuchar también lo que no les gusta a los demás de nosotros, para entonces poder construir una convivencia más nutrida, visionaria, amplificada, sabia, amorosa, en lugar de quererla forzar y quererla limitar a lo que unos piensan y que otros se sometan. Muchas gracias, nos encontramos mañana.